Muy buenos días, mis amados en el Señor. Les saludo siempre fraterno, como es nuestra costumbre, saludarnos entre los hermanos, deseando que todos y todas se encuentren bien dentro, sobre todo de las circunstancias que estamos todavía viviendo. Un especial saludo para todos aquellos que, producto de la emergencia sanitaria que vivimos, están también pasando momentos quizás más agudos, más difíciles de los que en común estamos todos también viviendo. Nuestras oraciones siempre están acompañando a todos aquellos hermanos, hermanas, pastores, líderes de la iglesia que por la voluntad de Dios les ha tocado en este tiempo ser visitados también derechamente por la enfermedad. Oramos también por el consuelo de todos aquellos que, en la misma voluntad y soberanía de Dios, han tenido que lamentar y sufrir el dolor de la pérdida de algún ser querido o de algún cercano. Dios, más allá de toda circunstancia, Jesús nuestro Señor, más allá de la realidad que tenemos, sigue estando al control de todos estos eventos y todos tienen un propósito en la voluntad de Dios y en el amor del Señor. Mayormente para aquellos que, por misericordia, hemos sido despertados por el poder de Dios para aprender a amar a Dios, recibiendo a Cristo en nuestros corazones. A los que aman a Dios, todas las cosas, incluidas las pandemias, nos ayudan a bien, nos ayudan para mejor. En esta oportunidad me he sentido amonestado por el Espíritu de Dios a hacer algunos comentarios. Dicho sea de paso, no tengo por costumbre generar estos trabajos por mera rutina o por el cumplir con algún deber. Más bien, siempre me dejo guiar por el Espíritu de Dios. Por eso a veces pasan algunos días e incluso algunas semanas en las que no estoy grabando nada, porque yo espero el mover del Espíritu. Algo en mi persona, no digo que esto tenga que ser igual para todos, pero algo en mi persona me mueve, me motiva, me despierta a veces con urgencia para abordar algún tema. Entiendo que detrás de esto está la necesidad también de la iglesia y siempre deseo y espero que así sea, que cuanto se pueda decir, cuanto se pueda argumentar, comentar, contribuir, sea motivo de bendición, eh, principalmente para aquellos que quizás en estos momentos en que se está viendo este video, esté en una situación puntual en la que necesite algún tipo de estímulo o de ayuda o de claridad. Hoy me mueve el hecho de la batalla espiritual como un todo bastante amplio y muchas veces complejo. A raíz del tiempo que estamos viviendo, entiéndase, en estos días que nos ha tocado vivir, que ya no son días, sino son meses en que estamos sometidos, entre otras cosas, a la presión de ver coartada nuestra libertad de desplazamiento, de ver limitados nuestros recursos por la cesantía, eh, por la presión de estar más reunidos también en familia, cosa a la que no estábamos acostumbrados tantas horas y todos los días. Eh, Hay presión en los hogares donde los miembros de una familia no son pocos, en espacios reducidos. Eh, la presión que se genera por la mirada de futuro, que no se ve tan auspiciosa al corto plazo, la presión también que genera el no reunirnos como iglesia, muchas veces no ver a los hermanos, no tener un libre acceso a los pastores, a los líderes de la iglesia. Todo lo que nos ha traído esta pandemia genera estados que técnicamente conocemos como estados de estrés. Y en medio de esto me llama la atención eh, que he recibido algunas consultas, no pocas, referido a cómo abordar
estos temas de estrés desde el punto de vista psicológico y si es lícito o no, si es correcto o no acudir a los profesionales de la salud mental. Para los cristianos, entiéndase bien, estas son consultas que me llegan de hermanos y de hermanas que me preguntan derechamente si un cristiano, si una cristiana pueden o no ir o deben o no ir a la asistencia médica profesional en el área de la salud mental. De las respuestas que puedo dar en la gracia del Señor de manera responsable, alguien me ha consultado específicamente si las técnicas de hipnosis son o no recomendadas para un cristiano o para una cristiana. En primer lugar, debo ser muy claro, no es malo acudir a los profesionales de la salud en todas las áreas. Muchos problemas que aquejan a los cristianos se derivan a veces a la falta de cuidado y se solucionan muchas veces con la debida medicación de un profesional de la salud. Esto también abarca el área de la salud mental. No es malo, no es un error consultar a profesionales de la salud mental para poder tener estrategias razonables, adecuadas, correctas, para poder lidiar con asuntos, por ejemplo, como el estrés, como también con los traumas que muchas experiencias dolorosas dejan registrados en nuestra mente. No es malo. Yo, muy por el contrario, avalo el acudir de manera equilibrada, razonable, a los profesionales de la salud mental, cuanto más si tenemos hoy día la oportunidad de consultar, ¿no es cierto?, o de entrevistarnos con profesionales de la salud mental cristianos o, cuando menos, ¿no es cierto?, de valores y principios cristianos, bíblicos, judeo-cristianos. Por supuesto que todas las cosas buenas llevadas al extremo se convierten en algo malo. Por supuesto, si alguien en vez de orar, en vez de escudriñar la Escritura, en vez de acudir a la consejería de la iglesia a través de un pastor, de un consejero cristiano, convierte su visita al psicólogo o al psiquiatra en su primera opción o su única opción, creo que está cometiendo un error. Pero como un complemento más a superar muchas veces situaciones complejas para el ser humano, no hace mal para el cristiano y la cristiana visitar también a un profesional de la salud mental. Esto lo podemos poner en otra perspectiva, desde otra mirada, que por ejemplo nos dice qué pasa con nuestras enfermedades físicas. Bueno, bíblicamente, cristianamente, espiritualmente, todos concordaremos en que Dios tiene todo el poder para sanar nuestras enfermedades. Si es que su voluntad para nosotros es esa. Si Dios quiere obrar un milagro, lo va a obrar. Lo puede obrar cuando Él quiere obrar un milagro. Pero cuando Dios, aún teniendo todo poder y toda capacidad, en su soberanía y en su voluntad no quiere obrar un milagro, no lo va a obrar. Y el cristiano maduro, la cristiana madura, allí tiene que entender que el otro milagro que se puede producir en su vida es que Dios le dé gracia para vivir con la enfermedad a cuestas. Dentro de esa gracia están los recursos médicos. No hace mal un cristiano o una cristiana en chequearse con un facultativo de la medicina. No hace mal un cristiano o una cristiana en someterse a un tratamiento médico. Muchos lo hemos hecho en distintas ocasiones, en distintas oportunidades. Lo malo puede ser que lleguemos en algún momento, lo mismo que dije anteriormente, con respecto a los psicólogos o a los psiquiatras,
lo malo puede ser que hagamos de la consulta médica y de los medicamentos nuestra única y absoluta opción y terminémonos esclavizándonos de esa opción. La medicina general, las especialidades médicas, vienen a ser un complemento también que nos ayudan en este todo a librar la difícil a veces batalla de la vida terrenal, que contempla también nuestra salud. Así es que, respondiendo un poco a si un cristiano o una cristiana puede o no, es bueno o no es bueno acudir a un psicólogo o a un psiquiatra según las circunstancias, eh, yo personalmente puedo, y lo he aconsejado muchas veces, se puede, se debería, en los casos específicos, consultar a un profesional de la salud, obviamente debidamente certificado, no a un aficionado o aficionada por ningún motivo, a personal profesionalmente acreditado en esas áreas. Ahora, entrando en materia, eh, siguiendo la línea del tema que he tomado ya en algunos videos acerca de las armas de nuestra milicia y de las armaduras de Dios, quiero abordar un poquito el tema de la hipnosis, ya que alguien me ha preguntado si esto es o no bueno, si esto es o no lícito dentro del área de la salud mental, ya que dentro de una variedad de terapias para hacer frente al estrés o a los traumas, eh, la ciencia, digamos, médica en esa área, también ha introducido esto de la hipnosis. Aquí no voy a usar tecnicismos, porque no soy técnico, ni voy a entrar en terrenos propios de un profesional de la salud mental, porque no soy profesional de la salud mental, pero sí soy un asiduo investigador de las cosas, me gusta llegar a conocer el por qué, el cómo, el para qué, y dentro de esto voy a hacer una apreciación, entre comillas, bastante sencilla para que todo oyente pueda entenderlo. Como decían nuestros hermanos mayores, los antiguos, una predicación al alcance de todo entendimiento. La hipnosis básicamente, de manera muy general, es lo que voy a decir, sin entrar en los intrincados detalles de la mente humana. La hipnosis consiste simplemente en dejar fuera de control nuestro ser consciente. La hipnosis consiste, en términos prácticos, algo así como en una suerte como de sueño, en donde a veces la persona queda atendida o puede quedar incluso sentada o de pie, dependiendo de técnicas en esa área. Pero básicamente la hipnosis consiste en que la persona deja de tener el control consciente sobre su mente, sobre su razón, sobre la toma de decisiones, sobre el darse cuenta de su entorno. Y esto, para cualquier persona, cristiana o no, es un terreno peligroso. Hay muchos antecedentes, hay muchas tristes y lamentables experiencias. Ustedes la pueden incluso rastrear en internet, en fin, periódicos, noticias, de hombres y mayormente mujeres que, sometidas a esto, ya sea por profesionales del área de la salud mental o no profesionales del área de la salud mental, han terminado siendo muchos de ellos abusados, maltratados u obligados a hacer acciones ajenas a su voluntad y contrarias a su moralidad. Eh, por lo tanto, el dejar de tener el control consciente de nuestra razón, de nuestra mente, es un terreno siempre peligroso. Si es peligroso para el hombre, la mujer natural, cuánto más peligroso es para aquellos que, por misericordia de Dios, hemos tomado conciencia de que aparte del mundo terrenal, visible, palpable en el que vivimos, existe un mundo de carácter
espiritual, invisible, no palpable, pero real, que existe. Y que además una parte de ese mundo espiritual batalla contra nosotros y contra nuestro deseo y propósito de servir a Dios, de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios. Así es que, entrando en forma derecha, toda práctica, toda terapia, toda estrategia para aliviar la salud mental de un cristiano o de una cristiana que conlleve la pérdida de control de sí mismo, que conlleve la pérdida del control consciente del uso de su razón, es un terreno peligroso, maligno y prohibido. No debe, por ningún motivo, un hijo o una hija de Dios someterse a ninguna de esas prácticas, llámense hipnosis, teletransportación, por ahí se me olvida algún concepto, pero hay un asunto de salir del cuerpo, todo ese tipo de cosas para nosotros los cristianos están terminantemente prohibidas porque son un terreno en el cual siempre vamos a perder. Y lo más terrible es que este es un terreno en el que no solo vamos a perder, sino que corremos el serio riesgo de ser destruidos. Ponga cuidado con esto, mi querido hermano, mi querida hermana. La palabra del Señor nos enseña, entre otras cosas, que el único medio, el único canal, el único puente, el único lazo, la única conectividad que podemos nosotros tener con el mundo espiritual en forma segura y santa, anótelo por ahí, se llama Espíritu Santo. No tiene otro nombre en la Escritura tan categórico como eso. Espíritu Santo. Ese es su principal nombre identificatorio para nosotros. Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor con mayúscula, son otros nombres que la Escritura da a este ser sublime, maravilloso, compañero de la vida, representante genuino de Jesucristo, vive no solo alrededor, sino que vive dentro de nosotros y Él, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo con mayúscula, es el único que de manera santa, sagrada, beneficiosa, segura, nos va a conectar con la parte superior, que es la parte espiritual, y siempre lo ha hecho, lo seguirá haciendo para el bien de nuestra vida. La palabra de Dios, por medio de Pablo, nos advierte que tenemos una seria situación de guerra, de batalla espiritual, no contra cuerpos físicos, sino contra principados, contra potestades, contra huestes malignas de maldad en las regiones celestes. Para tal batalla Dios nos ha equipado de armas de nuestra milicia y también de armaduras de Dios. Armas que tenemos que aprender a utilizar, armaduras que tenemos también que aprender a vestirnos, a cubrirnos, ya que la armadura de Dios está destinada a nuestra protección. Entonces, tenemos claro ya que visitar a los profesionales de la salud mental no es malo, no está prohibido, no es peligroso siempre y cuando se haga primero con un profesional acreditado, se haga dentro de los parámetros de horarios de atención razonables. Ninguna visita al psicólogo o al psiquiatra a las 3 de la mañana es razonable, que se haga en lugares públicos,
ningún facultativo profesional que le cite a usted para una entrevista por allá en el bosque o allá en la montaña o allá en el desierto o por la orilla de la playa donde no hay nadie, tampoco es razonable. Eh, Toda entrevista, ¿no es cierto?, que cumpla con los parámetros de normalidad y de seguridad es también aceptable para toda persona y para nosotros los cristianos. Las estrategias, las terapias, los procedimientos que se utilicen que no invadan nuestra capacidad de mantenernos conscientes de nuestro entorno, de lo que se nos dice, de lo que se nos está instruyendo, cualquier estrategia que no atente contra eso, también es razonable observarla y ver cuál de esas estrategias sirve para cada caso, ya que no todos los casos evidentemente son iguales. Así que teniendo en claro esto, quisiera yo comentarles, mis amados hermanos en el Señor, hermanas en el Señor, que en el mundo en el que vivimos de interacción espiritual, existen muchas estrategias que nuestro adversario utiliza para poder presentarnos batalla y nosotros hacemos mal ignorando sus maquinaciones. Pablo enseña también a los hermanos en la iglesia en Corinto diciendo, porque no ignoramos sus maquinaciones, es decir, no ignoramos las estrategias de nuestro adversario, las conocemos, las sabemos, por lo tanto también podremos aprender a trazar y a diseñar estrategias para nuestro cuidado y nuestra defensa. Así como la hipnosis es un terreno sumamente peligroso para los cristianos, porque consiste básicamente en ponernos fuera de control de nuestra mente y de nuestra razón, eh, muchas otras estrategias son utilizadas por el adversario para neutralizar nuestra capacidad de reacción y quedar a expensas de las acciones malignas. Eh, el mundo de los espíritus del mal es muy abordado en la palabra de Dios y por el propio Señor Jesucristo. En los evangelios yo le invito a que usted busque en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, lo que el Señor nos relata respecto de una situación que yo creo que muchos de ustedes la han escuchado alguna vez. ¿Qué pasa cuando el espíritu de que el Señor está en una acción dentro de su ministerio y en esta acción el Señor ha echado fuera un demonio, ha libertado a una persona que estaba bajo control de espíritus malos? Allí se produce todo un revuelo, ¿no es cierto?, en medio del cual el Señor aprovecha de enseñar algo muy importante y profundo. Y el Señor dice, mire, cuando el espíritu inmundo, el espíritu malo sale, se va, dice, a lugares desiertos a vagar, o vaga por lugares desiertos, un tiempo indeterminado. De esa expresión, algunos inocentemente se valen para creer, y lo que no es bueno, para enseñar a otros, de que ir al desierto es peligroso, porque el desierto es, entre comillas, la habitación de los espíritus inmundos. Como a algunos se nos enseñó de niño que ir a la playa también era malo porque los pecados se iban a lo profundo de la mar. Entonces, si uno se iba a bañar al mar, se bañaba con los pecados. Bueno, son inocencias, yo lo llamo así, inocencias, ¿no es cierto?, de muchas personas, hijos de Dios, hijas de Dios, que en su inocencia, en la humildad también de su conocimiento, de una u otra forma acuñaron esta suerte de enseñanzas o de doctrinas. Pero en el caso de cuando el Señor menciona que los espíritus se van al desierto, Él está usando la figura del desierto que rodea a Israel por lo demás, ¿no?, en el cercano oriente. Eh, Utiliza la figura del desierto para un Israel que tiene historia en el desierto. ¿Ah? Recordemos el Éxodo. Para graficar lo que pasa con un espíritu malo cuando sale de un cuerpo humano. Los espíritus malos, eh, para poder ejercer su maldad, necesitan lo que bíblicamente también podemos llamar y argumentar derecho de propiedad y de acción. El espíritu malo, por ejemplo, de la mentira, no puede ejercer su maldad mentirosa si no es a través de los derechos de propiedad y acción
que se le pudieran otorgar a través de un cuerpo humano. Primero, la mentira trabaja en la mente, pero mientras esté en la mente y no salga de allí, todavía su maldad no se propaga. Es como los virus a propósito de la pandemia. Nosotros tenemos que luchar contra la mentira, imponiendo en nuestra conducta de vida la verdad de Dios y la verdad del proceder. Siempre tenemos que decir la verdad, pero todos luchamos contra algún tipo de mentira, por distintas razones. Todos luchamos aquí. Ahora, cuando esa maldad se hace realidad, se hace física, material, cuando se puede observar esa mentira o la acción de un espíritu de mentira, cuando a través de la voz, de las cuerdas vocales, de la boca, yo profiero una mentira para cubrir algún error mío o para perjudicar a otra persona. Allí el espíritu malo de la mentira está finalmente logrando su objetivo y su trabajo. Para eso necesita de la interacción a través de la naturaleza humana, de un cuerpo humano. Entonces, cuando el Señor dice que el espíritu malo se va al desierto, lo que está queriendo decir que se va a un estado donde no puede ejercer la maldad y que es una situación tan desagradable como lo es para el ser humano el desierto sin agua, el desierto sin personas, el desierto sin recursos, el desierto donde prácticamente la vida es inútil. Esa misma sensación elevada a un nivel superior es la que vive el espíritu malo cuando sale, está en lugares desiertos en el mundo espiritual o celestial, como lo dice Pablo, en las regiones celestes. ¿Qué necesita entonces? Volver a un cuerpo. El Señor dice que ese espíritu después de un tiempo vuelve a observar. Los espíritus observan, nos siguen, saben dónde estamos, porque nos vuelven a ubicar. Observan el estado en que está, ¿no es cierto?, esa persona y se encuentran con alguna característica en particular. Y de aquí voy a retroceder un poquito a lo de la hipnosis. El Señor dice que el espíritu cuando vuelve observa su antigua morada o su antigua casa y al verla dice, limpia, al verla ordenada, al verla barrida. Y hay un detalle importante que me recuerdo, me parece lo da el evangelista Mateo, si mi memoria no me falla, y agrega, y vacía o desocupada, de acuerdo a la versión que usted tenga. Ese es un detalle importante. Al encontrarla barrida, limpia, ordenada y vacía o desocupada, sin nada dentro, en vez de entrar, se va a buscar otros espíritus malos, mayores, más poderosos que él, y vuelven para entrar a esa casa. Note y repito, que estaba limpia, barrida, ordenada y vacía. Por eso es importante reconocer que la hipnosis es un estado de abandono, de vacío. Cuidado, nunca debemos estar nosotros en ese estado. Podemos tener una vida ordenada o una vida correcta, una vida limpia, una vida justa de alguna manera, ¿no es cierto? Pero si nuestro interior está vacío, abandonado, desocupado, sin control, corremos un serio riesgo. Por eso es importante que el hombre, la mujer de Dios, aprenda que hay un principio bíblico que se llama principio de mayordomía. Nosotros estamos como mayordomos ahora de toda esta estructura que el Señor nos ha dado. Pablo enseña a los hermanos en Corintios, a los hermanos bien digo en Corinto, el principio de mayordomía. Primera a los Corintios capítulo 6, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, dice el apartado allí en la Reina Valera 1960. Leo el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Allí se presenta el principio de la mayordomía. Cuando nos hemos convertido a Cristo, nosotros ya no somos dueños, amos y señores de nuestra estructura. Esta estructura le pertenece al Espíritu Santo como morada, como casa, como templo.
Y nosotros somos, en términos más evangélicos y más pentecostales, nosotros pasamos a ser guardatemplos de la casa del Espíritu de Dios. Así es que en este principio de mayordomía descansa la responsabilidad que tenemos nosotros de autocuidarnos y autocuidar con ello el templo de Dios. Por eso es que, volviendo otra vez al principio del tema que nos convoca, la hipnosis es un estado de descontrol, de pérdida de control, de mayordomía, de pérdida de nuestra facultad de ser mayordomos, guardatemplos. Es en la práctica como si yo soy el guardatemplo de un local físico, ¿no es cierto? Y me voy y dejo todo abierto, sin llave. Estoy perdiendo el control de lo que se me ha otorgado para controlar y cuidar. Lo mismo pasa cuando alguien se somete a la tristemente célebre hipnosis o alguna otra práctica de proyecciones fuera del uso de la razón y del control mental. Por lo tanto, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto y entender estos principios, principios de mayordomía, principios de derecho y acción que los espíritus malos buscan y que ejercen si nosotros le damos oportunidad. Esto también tiene que ver con algo que de una u otra manera a veces afecta la vida de más de algún cristiano o algún papá o alguna mamá tiene que lidiar con esto en sus hijos, los hijos que están insertos en la sociedad que vivimos hoy día, con el tema de ciertas costumbres. En la iglesia también esto tiene que ver con cierta tendencia al uso de símbolos que en primera instancia nos parecen buenos o nos pueden parecer buenos, pero sobre los cuales tenemos que tener un especial control a través del conocimiento. Tenemos que saber bien qué significan esos símbolos, qué representan, de dónde vienen, cómo se inventaron, para qué se inventaron, quiénes los usaban, era bueno, era malo y sobre todo qué dice Dios en su palabra y qué testimonio tenemos del Espíritu en armonía con lo que la palabra de Dios dice. Así que tenemos dos asuntos que comentar allí. En la sociedad en que vivimos, creo que todos concordaremos, estaremos de acuerdo en que desde algún tiempo a esta parte, aunque esto es muy antiguo, pero en los últimos tiempos, en el último periodo de tiempo, hemos tenido una cierta exacerbación en el uso de adornos físicos. Eh, Adornos físicos principalmente, por ejemplo, con los tatuajes. Alguien por ahí alguna vez, hace ya mucho tiempo, me preguntó de esto, si era o no lícito o no era lícito que un cristiano, una cristiana se hiciera un tatuaje. Por ejemplo, un tatuaje con algún símbolo cristiano. Alguien quiere tatuarse una cruz, alguien quiere tatuarse la palabra o expresión castellanizada del hebreo Ebenezer, qué sé yo, una paloma que simule el Espíritu Santo, una llama de fuego, etc. Todo esto parece a veces medio irrisorio, pero aunque usted no lo crea, esto se da, porque estamos en una lucha muy grande, muy fuerte. Las fuerzas de maldad que operan en el mundo en que vivimos están empujando hacia un rincón a la iglesia. Y de alguna forma estas cosas se van infiltrando suavemente dentro del colectivo mental de las congregaciones y de las iglesias y de los creyentes en forma individual. El uso de tatuaje está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Primero porque lo dice la palabra del Señor, una ley para Israel, en Levítico en el capítulo 18. Usted puede buscar el texto, aunque le voy a facilitar un poquito el trabajo. A mí me gusta que los hermanos vayan y busquen en sus Biblias, así como los hermanos de Berea. Eso les ayuda a familiarizarse con el libro físico, porque a algunos me ha tocado verlos buscar las profecías de Habacuc al lado de la carta de Pablo a los Efesios. Y eso evidencia que no se familiariza con el libro, ¿no? Entonces yo siempre los invito a que vayan, ¿no es cierto?, a que vayan a las escrituras. Levítico capítulo 19, al ladito naturalmente del 18, el Señor da instrucciones con respecto a varias cosas que
son importantes que observemos y que si bien eran leyes para Israel, son también principios para nosotros. Por ejemplo, versículo 27 de Levítico 19 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esto es una ley para los israelitas. Está en Levítico, Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, la Toraj hebrea, y alguien podrá decir, bueno, eso era para ellos. ¿Qué hay de nosotros? Que no somos ni judíos, ni hebreos, ni israelitas, ni estamos bajo el antiguo pacto, etcétera, etcétera, y empiezan las discusiones entre la ley y la gracia, etcétera, y terminan a veces algunos hablando si se paga o no se paga el diezmo. El asunto es el siguiente. Estos mandamientos dados a Israel conllevan principios que trascienden a toda persona que se relaciona con el Dios de la Biblia. ¿Por qué Dios prohíbe estas cosas en Israel? Porque estas cosas son puntos de apoyo para lo que dije en delante, para ejercer el derecho de propiedad y acción de los espíritus inmundos en los cuerpos de las personas. Cuando nosotros como cristianos permitimos imprimirnos, ¿no es cierto?, alguna figura, por hermosa que nos parezca, incluso por bíblica que nos parezca, estamos contraviniendo primero un principio, ¿no es cierto?, de mayordomía que lo vimos en la palabra de Dios. Ya no podemos hacer lo que a nosotros se nos plazca con nuestro cuerpo. Eso hay que tenerlo claro y aceptarlo. El que no puede aceptar eso tiene que orar a Dios para que Dios le dé gracia y pueda crecer y madurar y entender este principio. Nuestros cuerpos son de Dios, del Espíritu de Dios, y lo que Él nos diga o nos permita hacer con el cuerpo podremos hacerlo, y lo que Él nos diga y lo que Él nos prohíba de no hacer con nuestros cuerpos, tendremos que no hacerlo, por mucho que nos agrade o que nos guste a nosotros. Lo otro es que le damos entrada a la acción de espíritu porque estos signos, estos tatuajes, la tonsura, quizás no todos entienden o conocen este término medio extraño. La tonsura no es otra cosa que el mechón de pelo que se dejaban los egipcios. Se rapaban enteros, pero se dejaban una colita. Eso, desde un punto de vista práctico, no tiene nada, entre comillas, de malo. Cada uno se peinará como quiera. Cada uno se puede dibujar lo que quiera. El punto en cuestión es que ese tipo de corte de pelo, que esas marcas en la piel, nacen en la adoración satánica, espiritista, idólatra de las culturas más antiguas de las cuales nosotros hoy día podemos tener registros arqueológicos y antropológicos. Entiéndase egipcia, asiria, sumerias, babilonias o babilónicas. Todas estas culturas ancestrales son herederas también de la cultura ancestral que transmitieron los postdiluvianos, Noé y su familia, desde la civilización antediluviana, en donde comenzó a gestarse la idolatría y la alteración de la figura humana, que no olvidemos, en su origen es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todas estas costumbres de estirarse la nariz, de ponerse fierros, de agrandarse las orejas, de estirarse el cuello, todas estas costumbres de pintarse, de que si usted tiene una ceja muy finita se las hace más gruesas, si usted tiene ojos azules se los pone verdes, todo lo que tiene que ver con la alteración de nuestra figura humana y naturaleza humana está relacionado con la rebelión a la creación de Dios, está relacionado con oponerse a lo que Dios dictamina, y lo que es todavía más peligroso y peor aún, está relacionado con el culto a la idolatría y a los dioses, que no son otra cosa que el culto a los demonios. Detrás de cada ídolo hay uno o un número indeterminado de demonios.
Por lo tanto, cuando yo me tatúo una imagen que me parece muy de moda o muy bonita, aunque yo lo ignore, aunque yo no lo sepa, estoy adorando un demonio y le estoy dando derecho de propiedad y acción sobre mi vida. Les voy a contar una pequeña experiencia. En algún momento, algunos padres bien afligidos llegaron a consultar por la conducta extraña de su hija adolescente, una chica nacida y criada en la iglesia, pero que de pronto comenzó a tener de la noche a la mañana una conducta irreverente, violenta y agresiva con su familia, con sus padres. Entonces comenzaron a pedir ayuda, porque esto fue subiendo de tono. En la entrevista con la chica se llegó a un punto en que se logró establecer un contacto con un atuendo de ella. Un atuendo que llamó visiblemente la atención, ya que era una gargantilla dorada, no era de oro, era dorada, y que tenía un signo que se usa siempre mucho en el satanismo, ¿no? Que es como una pata de gallo al revés. Eh, y cuando se le pregunta a ella por el origen de eso, bueno, ella dijo que se la había regalado una compañera del colegio. Relacionando el tiempo en que ella recibió su obsequio y su cambio brusco, anormal de conducta, más allá de que un adolescente tiene cambios, ¿no es cierto?, hormonales, en fin, y que es una etapa siempre difícil para todos, las fechas concordaban entre el regalo y la manifestación de este cambio. Se le explicó, se le enseñó a la chica eh, el significado de todo esto, la trascendencia, y ella logró comprender y entender y se le condujo a un estado de arrepentimiento, donde ella reconoció que inocentemente había cometido un error. Ella recibió el regalo sin más y no tenía ni idea de lo que esto significaba. Hubo unos días de calma, pero luego volvió esta conducta y ella volvió a sentirse todavía peor porque luchaba ya contra esta conducta derechamente. Entonces, en su ausencia, su mamá y su papá registraron su pieza y debajo de la cama, como todo adolescente por ahí, había una ropita, qué sé yo, olvidada, guardada, el desorden propio a veces de algunos adolescentes, y entre esa ropa había una polera que tenía estampado el mismo círculo aquel con esa insignia, con esa marca. Así es que nuevamente hubo que hablar y al final se desechó todo lo que tenía relación con este símbolo y con cualquier otra simbología. Recién entonces vino una completa y permanente paz y tranquilidad y normalidad tanto en su persona como en el entorno familiar. Esta es, de una manera muy sencilla, la dinámica que estas cosas tienen, mis amados hermanos. Cuando adquirimos símbolos cuyos orígenes están relacionados con la idolatría, lo que estamos haciendo en la práctica, aunque no lo sepamos, es coquetear, rozar la adoración de espíritus inmundos, la adoración de demonios, y le estamos dando derecho a esos demonios y a esos espíritus a intrometerse en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestros estados de ánimo, etcétera, etcétera. También es importante en batalla espiritual, en este mundo de las armas y de la armadura de Dios, considerar que muchas veces somos fuertemente afectados por lo que vemos y por lo que escuchamos. Así es que allí hay un asunto muy importante que considerar y que tiene que ver con técnicas y estrategias malignas en esta batalla espiritual. Esta estrategia o técnica se conoce en términos un poquito más profesionales como los mensajes subliminales. Mensajes subliminales, de los que se tiene algún registro. Esto es también antiguo, muy antiguo, pero se tiene algún registro más moderno por allá por la década de los 50 en el siglo XX, cuando surgió una cierta polémica en los Estados Unidos, porque en las salas de cine, mientras se exhibían las películas, de pronto a manera de flash aparecía la imagen de la Coca-Cola. Y
se fueron dando cuenta que en los intermedios de la función de cine o al finalizar la función de cine, toda la gente iba, o en su mayoría iban, a consumir Coca-Cola. Alguien se dio cuenta de esto, investigó, denunció. Lo que se usaba era influenciar subliminalmente el estado mental, provocando un deseo, ¿no es cierto?, condicionado por estas publicidad estilo flash que aparecían en medio de las películas. De allí salta lo que tiene que ver con este asunto de de los mensajes subliminales, inserto en imágenes, inserto en colores. Nuestro cerebro es altamente sensible a la gama de colores y también a través del sonido. Si me escucha o me ve algún hermano, hermana o alguien que sepa de sonido, que sea técnico, ingeniero, podrá ayudarnos con algún comentario quizá un poquito más profesional, ¿verdad?, respecto de los sonidos en baja frecuencia. Es decir, no los escucha el oído humano normal, pero los escucha la mente, el cerebro, el estado subconsciente nuestro, y graba igual el mensaje. Esto se utiliza o se utilizaba, pero creo que se utiliza a través de la música en los centros comerciales, donde mientras alguien está comprando, escucha una música ambiente, normal, natural, pero en bajas frecuencias dentro de esa música hay mensajes insertos: compre, lleve, qué sé yo, endeúdese, gaste el dinero, y la gente a veces entra a buscar una aguja y termina saliendo con el carro lleno. Quizás a alguno de nosotros nos ha pasado más de alguna vez aquello. Tengamos también cuidado. Este mundo de la batalla espiritual es amplio y, por supuesto, tiene muchas aristas y muchos detalles. Es importante entonces que comprendamos de alguna manera sencilla a qué nos enfrentamos en estos días. Termino haciendo alusión y volviendo un poquito al principio, a la génesis de este video, el tema de la psicoterapia, de la hipnosis, ¿no es cierto? Ya hemos hablado un poco de eso, pero también dentro de las estrategias puede estar el uso de músicas relajantes. Cuidado con las músicas relajantes que hoy día se publican mucho en internet. Mensaje subliminal: de pronto usted escucha una melodía muy bonita, muy simpática, muy agradable al oído natural, pero de pronto puede venir inserto en ella algún tipo de mensaje, ¿no es cierto?, contrario a la vida cristiana, contrario a la moralidad. También es importante que consideren que no son buenas estas terapias que hablan de piedras tibias, de piedras frías, de piedras calientes. Hermanos queridos, todo lo que usted no pueda averiguar su procedencia tiene que ser puesto sobre la parrilla del análisis en el discernimiento del Espíritu Santo. Así que tengamos mucho cuidado en los tiempos que vivimos, porque debido al estrés y a lo naturalmente agotador de pruebas prolongadas a las que podemos ser y estamos siendo sometidos, de pronto necesitemos ayuda y podamos caer en alguna sutil trampa. La estrategia no es decir, entonces no, me quedo sufriendo como estoy. No, hermanos, esa no es la manera correcta. La manera correcta es acudir a todos los recursos que la soberana y multiforme gracia de Dios nos otorga, con conocimiento, con inteligencia, con sabiduría, con supervisión si es necesaria, con la consejería de los pastores, de los líderes de la iglesia, para los hijos, las hijas, con la supervisión y consejo de sus padres, de sus mayores, etcétera, etcétera. Esto no es malo. También agrego que hay una estrategia muy de moda, muy sutil, de insertar mensajes a través de imágenes, lo que nuestros ojos ven, no solo en la pantalla de la televisión, del internet, de la computadora o del celular, también a través de lo que se pinta. A veces escondido en la gama de colores, escondido en los trazos de algún pintor, podríamos encontrarnos eventualmente con algunas figuras que transmiten mensajes porque dan derecho de propiedad y acción a los espíritus del mal, a veces sobre una persona, otras veces sobre grupos de personas. Una experiencia cortita, para que no se me aburran, que de pronto los puedo cansar o agoto el instante de atención de ustedes. En alguna iglesia X, alguna vez se desató un cierto fenómeno de maldad dentro de la congregación. Una iglesia
bien, una iglesia de Dios, una iglesia con el Espíritu del Señor, pero que no está ajena a los embates de los espíritus del mal. Que seamos una iglesia que tiene el Espíritu de Dios no nos hace invulnerables. Cuidado con eso. Entonces, en esta congregación comenzaron a surgir unos problemas principalmente relacionados a inmoralidad sexual. Mucho más allá de lo que entre comillas podría considerarse como normal, porque en todas partes, dice el dicho, se cuecen habas. En todas partes hay un problemita aquí, otro allá, porque los pecadores y el pecado, todo esto lamentablemente se da, pero en cierto nivel o a cierta escala. Pero en este caso esto empezó a crecer más allá de lo normal. Pastor muy atribulado, los ancianos de la iglesia atribulados, los responsables de la obra muy atribulados por esto. En medio de esto, por supuesto que oraban, ayunaban y pedían ayuda al Señor, y el Señor los condujo de una forma muy particular a descubrir. En medio de todo esto, el pastor consideró que después de 10 años de inaugurado el templo, había que renovar la pintura. Y cuando renovaron la pintura del interior, comenzaron a raspar las paredes para aplicar, ¿no es cierto?, la nueva pintura. Y un hermano, en uno de esos días comunes y corrientes de trabajo en la obra material, al entrar ya a unos 20 metros de distancia de la pared, le pareció ver a sus ojos lo que era la figura de un hombre y una mujer en una posición de relaciones sexuales. Incrédulo, por cierto, llamó a otro hermano y le dijo, mire, yo estoy viendo esto ahí al frente, en esta pared que ya está raspada de la pintura original. ¿Usted ve esto, hermano? Y el hermano le responde, oh, ¿de veras? Sí, yo estoy viendo esto. Llaman a otro. Al final, cuando se forma un pequeño grupo que corrobora que de distintos puntos ven lo mismo, llaman al pastor. Y el pastor también corrobora que está viendo la misma imagen. Bien, eh, esto por supuesto que les llamó la atención fuertemente y se revisó algún antecedente. Para la época en cuando se construyó el templo, habían poquitos hermanos todavía, no había mucha mano de obra y cuando llegó la hora de los trabajos de pintura se contrató una empresa externa, donde seguramente alguien o algunos conocedores de estas técnicas e instrumentos también del maligno dejaron dibujado allí no una, sino varias imágenes al final dentro del templo con figuras humanas en las posturas sexuales del tristemente célebre libro del Kama Sutra. Y la congregación comenzó a la vuelta de los años a experimentar estos estímulos y estos pecados carnales e inmorales que Dios también prohíbe en su palabra y que nos advierte que nos alejan de una adecuada relación con el Señor. Lo que hizo esta iglesia fue raspar todas las paredes completamente, volver a cero, volver a hacer todos los trabajos y poner una pintura nueva bajo supervisión del pastor y de los ancianos de la iglesia. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, vivimos siempre en tiempos peligrosos, la iglesia siempre ha vivido en tiempos peligrosos y tenemos un adversario que no duerme ni deja dormir. Tenemos un adversario que utilizará todos los mecanismos que usted y yo pudiéramos imaginar para presentarnos batalla y ojalá robar, matar y destruir en nuestra vida cristiana. Dios nos ayude, nos dé de su gracia, nos dé sensibilidad, discernimiento de espíritu. Me despido de ustedes en este video deseando que la paz del Señor nos ayude a todos. Vivimos tiempos difíciles. No quisiéramos considerar tal vez la visita a algún facultativo de la salud mental por los días que vivimos, pero si fuese necesario, si usted ha perdido la capacidad de estar realmente tranquilo, a pesar de los días difíciles, si usted está teniendo, ¿no es cierto?, situaciones que ya escapan a algún control suyo y de su entorno familiar, acuda a los profesionales de la salud mental para que en algunas terapias, ¿no es cierto?, razonables, a la luz de toda razón, pueda usted aprender también a tomar un buen control sobre estas situaciones difíciles. No nos cansemos,
vamos a salir, como dicen todos los eslogans que han aparecido hoy día, vamos a salir de esta, volveremos a encontrarnos, nos volveremos a abrazar, volveremos a cantar, Cristo ama al pecador, volveremos al traje que era nuestro atuendo familiar. Ustedes hoy día me ven con camisa, habitualmente predico yo con corbata por respeto a nuestras tradiciones pentecostales, pero a veces también me incomoda un poquito, pero otras veces extraño, veo mis trajes colgados hace 3 meses que no los saco, estoy encerrado en mi casa, como muchos de ustedes, sin trabajo, esperando en el amor del Señor la provisión diaria. Dios no ha fallado, Dios ha sido muy misericordioso, también lo es con usted. Si usted no ha gustado esto, confíe y aprendamos a confiar en el Señor en medio de esta tormenta que nos toca atravesar. Busquemos la paz de Dios en oración, busquemos la paz de Dios en el Espíritu Santo, busquemos la paz de Dios en su palabra. Pero repito, si alguien ya tiene una situación más compleja, hace bien en acudir a algún tipo de ayuda profesional en el área de la salud mental. Hoy día nuestros amados pastores y los líderes de las iglesias están más limitados en la recepción de personas en sus oficinas, en los templos. Hermanos queridos, estamos en tiempos de una dura prueba para la iglesia de Cristo, pero que también nos debe enseñar lo que es la verdadera relación personal con el Señor y cómo debemos aprender a servir a Dios fielmente aún cuando estemos en situaciones complejas y difíciles. Que el Señor les bendiga. Espero que mis comentarios les sean de provecho. Si alguien tiene consulta, si a alguien le queda una duda, no la guarde, no se quede con ella. En los comentarios de este canal puede dejar allí su consulta, yo se la puedo responder por el mismo medio, o si fuera pertinente me deja alguna dirección electrónica donde pudiera con mayor privacidad, ¿no es cierto?, aconsejarle o mostrarle lo que la gracia del Señor también me otorgue, o derivarle quizás hacia algún centro, digamos, de ayuda espiritual, cristiana, donde puedan también otorgarle una mejor y más profesional ayuda. En mi sitio en Facebook también a veces recibo consultas. Este sitio usted lo encuentra por el nombre de Hermano Nelson Alex. Esos son mis dos nombres de pila, Hermano Nelson Alex. El canal en el que usted está ahora se llama Biblia y Práctica. Y bueno, en el Messenger también recibo bajo el mismo nombre de Hermano Nelson Alex consulta que en oración y en la gracia del Señor procuro siempre poder responder. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y al Señor le tributo como siempre todo el honor, toda la honra, toda la gloria y la suprema alabanza para siempre. Amén.